traders, excelente día familia. El día de hoy les voy a compartir, les voy a enseñar cómo hago mi proceso de bitácora de FEDs. ¿Qué es una bitácora? La mayor parte de las personas allá afuera tiene este hábito. Muchos traders no se dan cuenta de la importancia de que cada vez que metes un trade requieres tomar captura de pantalla, analizar qué estabas viendo, escribir exactamente cuál era tu proceso de pensamiento para cuando termine el trade y se cierre, hacer una reflexión de las decisiones que tomaste, por qué lo tomaste, dónde tomaste ganancia y en general todo este proceso. El objetivo es que tú tengas una mejor reflexión y estés constantemente mejorando. Es el equivalente a Michael Jordan cuando estaba entrenando o cuando tenía partidos, volvía a ver los videos de sus partidos para entender dónde se había equivocado, dónde podría mejorar. Entonces, en este caso es lo mismo con ustedes. Les voy a enseñar ese proceso en el que ustedes van a grabar cada trade para que puedan estar constantemente revisando, reflexionando y mejorando su proceso de ejecución y de cierre en los mercados. Así que vamos a empezar. El día de hoy voy a explicarles un concepto muy importante que hizo la diferencia en mi camino como trader. Muchas veces se le da demasiada importancia a la parte del análisis técnico. Y sí, es muy importante que uno sepa hacer su análisis aquí en los gráficos, la entrada, la salida, toda esta parte de que es el trading en sí. Sin embargo, hay otros aspectos que muchas veces no se nos educa, no se han hecho muy populares porque no es la parte sexy de este negocio. Y estoy hablando precisamente de las bitácoras, de los diarios, de la parte de cómo gestionar esto como un negocio, que es lo que es al final del día. Lo que estás haciendo es un negocio, son inversiones, requieres un plan de inversión. En este caso te voy a platicar de 3 conceptos muy importantes. El concepto número 1 es tener una bitácora, es muy importante. La bitácora que yo tengo es esta que ves aquí. Te voy a explicar cómo estructurarla, dónde tenerla, qué software utilizo y cuál es la estructura que manejo. El concepto número 2 es la hoja de cálculo. Vas a requerir una hoja de cálculo como esta que tengo aquí. Esta hoja de cálculo te va a permitir tener un control de tus ganancias, de tus pérdidas y de el balance de ya sea tu capital privado o capital externo que estés utilizando. Y por último te voy a explicar un proceso que es el proceso de lo que yo le conozco como el DAPA. El DAPA es básicamente el diario de autopensamiento avanzado, que es una reflexión semanal que hacemos para reflexionar sobre qué fueron las pérdidas, las ganancias, las principales lecciones de esa semana, de esos trades, cómo pudiste haber mejorado, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar. El primer concepto es, tienes que entender que cada vez que tú metes una operación, requieres hacer 2 acciones en el momento en el que ejecutas una operación. ¿A qué me refiero? Requieres, digamos, aquí yo voy en corto a las 7 de la mañana, metí este trade. Lo que haces al momento en el que metes un trade es, tomas una captura de pantalla de las temporalidades menores del momento de cómo se miraba el mercado en ese momento. Una vez que haces eso, lo haces también en las temporalidades mayores. Y vas a tener básicamente 2 capturas de pantallas de ese momento en el que se tomó el trade. Ya que tienes esa información, lo vas a ir pegando en tu bitácora. La bitácora es este documento en el que simplemente divides en 12 secciones todo la página. Cada sección de esas 12 equivale a un mes. Vas a tener tu sección de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada sección, como puedes observar aquí, la sección de febrero, por ejemplo, va a tener 4 secciones por cada semana del mes. La semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así. Ahora vas a pasar a marzo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así vas a estructurar el documento. En este caso te voy a explicar. Tenemos el software que utilizamos que se llama Notion. Es este que observas en esta parte inferior. Este cuadrito, este dado color blanco con una N, se le conoce como Notion, que es básicamente una aplicación que nos permite organizar documentos y organizar muchas cosas. Aquí yo tengo
desde mi bitácora, mi hoja, mi balance de cuenta, y tengo muchísimos otros proyectos en los que estoy trabajando. Me permite tener todo en una app, básicamente. Te recomiendo que tengas esto. Ahora, ¿cuál es la estructura de una bitácora? Básicamente vas a poner el título, trades de febrero o marzo o el mes en el que estés. Esta información de aquí se llena al final de cada mes, porque aquí vas a poner el total de trades que pusiste, cuántos ganaste, cuántos perdiste, cuántos estuvieron en break-even, la tasa de efectividad que lograste ese mes, el riesgo-beneficio promedio y el retorno que diste. Vas a tener la primera semana, el rango de la fecha, iniciamos la semana de trading en domingo y la terminamos en sábado. Vas a ir poniendo cada trade del mes. Por ejemplo, este fue mi primer trade del mes. Australiano franco en corto, la fecha de apertura, fecha de cierre, la estrategia, el retorno, PE es punto de equilibrio. Y vas a poner las dos capturas de pantalla que tomaste al inicio del trade. Aquí vas a poner temporalidades mayores. Pones la captura de pantalla de la temporalidad mayor. Y escribes 3 renglones de qué viste en cada temporalidad. Lo que viste en el mensual. Ok, hubo una tendencia bajista, un rechazo de resistencia, X o Y. El que viste en el semanal, un rechazo de la EMA 50. Lo que viste en el diario, o excelente aceleración con vela envolvente y un buen espacio a la EMA 50, o lo que sea, lo escribes aquí. Después haces lo mismo, pero en las temporalidades menores. Temporalidades menores, pones la captura de pantalla y 3 renglones de qué viste en el gráfico de 4 horas, en el de 1 hora y en el de 5 minutos. Ya que haces esto, el siguiente paso sería poner el retorno. Ya que cierras el trade y que ya sea que lo hayas ganado o perdido, pones el retorno. En este caso aquí el retorno fue punto de equilibrio, es decir, se cerró en .05, o sea, básicamente es break-even o punto de equilibrio. Vas a poner una descripción de cómo terminó dándose la operación, qué gestión utilizaste o qué decisiones tomaste. Y al final pones, yo le llamo losses and lessons, que es básicamente pérdidas y aprendizajes. Es decir, la principal 1 o 2 lecciones que hayas agarrado de este trade que te hacen un mejor trader. Lo vas a escribir aquí. Y así te vas a ir con cada operación. Si esa semana tomaste 3 trades, vas a poner trade 1 y toda esta descripción y las tomas de pantalla. Trade 2, la descripción y las tomas de pantalla. Trade 3, las tomas de pantalla y la descripción. Y eso es básicamente un proceso que estás haciendo cada vez que metes una operación. Yo lo que te recomiendo es que el momento en el que metas un trade, lo hagas ese mismo día. Porque está fresco en tu memoria. Si lo procrastinas a 1, 2, 3 días después o al final de la semana, créeme que va a ser más complicado. Siempre hazlo todo en el momento. Eso es en cuestión a la bitácora. El siguiente proceso que te voy a explicar es el DAPA. El proceso de DAPA. ¿Qué es esto? Ya que terminaste tu semana, tuviste este trade, ok, estos fueron los resultados, ya hice mi análisis del trade. DAPA es el diario de autopensamiento avanzado. Un diario de autopensamiento avanzado, es decir, es una reflexión autoavanzada de tu semana, de las operaciones que tomaste, de las decisiones que hiciste, de los trades que a lo mejor no tomaste. A lo mejor esta semana tuviste un muy buen desempeño y estuviste muy buen en flow. Básicamente esto del DAPA te permite ver aquí, analizar cuántos trades tomaste, si ganaste, perdiste. Básicamente las mismas estadísticas que al final del mes, pero semanalmente. Pones el trade que tomaste y un aprendizaje o una reflexión de esa operativa. Muchas veces lo que me gusta a mí hacer es, en el caso de que haya tenido cierto resultado no muy positivo, es decir, un break-even a lo mejor o una pérdida, me gusta ver cómo pudo haber mejorado el trade o cómo pudo haberlo gestionado para que me hubiera dado un mejor retorno. En este caso, este trade, si yo hubiera ejecutado una gestión corta agresiva, es decir, haber tomado ganancia cuando tuve alguna señal de reversión en las temporalidades
de mini, que son la de 2 minutos o 5 minutos, pude haberme salido de una mejor manera y haber retornado un 0.4% en lugar de un punto de equilibrio. Ese hubiera sido mi resultado ideal. Muchas veces me gusta hacer esto, a veces no lo hago porque pues se gana el trade, entonces ahí no puedes poner un resultado ideal. Pero me gusta poner eso. Y por último, al finalizar cada reflexión semanal o cada etapa semanal, pongo 3 objetivos de la siguiente semana. Me visualizo y pienso en el futuro de, ok, así cerré la semana, esto aprendí esta semana, ¿qué viene la semana que viene? Y pongo 3 objetivos. Ok, el objetivo de la siguiente semana va a ser un retorno de 2%. Voy a buscar un retorno monetario de $1,000, $5,000 o lo que sea. Y voy a estar creando una consistencia de tener 5 escáneres al día o 10 escáneres al día. Uno en la mañana y uno en la noche. Pero el chiste es que tú lo tengas listo y lo estés viendo y lo tengas escrito incluso. De esa manera puedes tener una mejor idea de a dónde vas y te ayuda más que nada a tener alineación y claridad todo este proceso. Pero bueno, familia, el siguiente y el último punto de esta clase del día de hoy es, ya les expliqué que es una bitácora, que es el proceso de DAPA, y el siguiente punto es que tú tengas un conteo de cómo estás creciendo tu cuenta. Es decir, una administración una gestión de riesgo de tu dinero, de los trades que estás tomando. En este caso, lo que yo utilizo también, antes utilizaba una hoja de Excel o de Numbers. Es una forma como lo puedes hacer. Lo que empecé a hacer ahora es simplemente lo integré a Notion, porque me parece más fácil utilizar esta aplicación para todo realmente. Entonces yo lo que hice fue, abrí aquí mi hoja en Notion, balance de cuenta, le puse el nombre de la firma propietaria que estoy gestionando, o si es capital privado el que estás operando, es tuyo o de un familiar o de un inversionista, ponle aquí el nombre y la cantidad, ¿no?, del capital. En este caso, la forma en la que llenas esta tabla es muy similar al backtesting, simplemente que es más simple porque aquí hay pura información, puros números. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que yo empecé esta cuenta de $200,000, es mi nueva cuenta fondeada y mi primer trade fue el australiano franco. ¿Qué seguiría aquí? Ya que metí el trade, ya que se cerró la operación y ya tengo el resultado, lo que hago es me voy aquí al balance de cuenta. Vas a poner primero que nada la divisa. Ya que tienes la divisa, vas a elegir si es en corto o es en largo. En este caso fue un corto. La selecciono. Vas a poner una fecha de apertura, cuando abriste el trade. Una fecha de cierre, cuando se cerró. Vas a poner la entrada que tienes, que es muy sencillo. Simplemente te vas acá a la operativa, copias literalmente esta información, copiar, y la pegas aquí. El precio de cierre es hacia dónde se fue el trade. En este caso mi precio de cierre fue la zona de entrada, que sería aquí. Entonces copio esto y ese es mi precio de cierre. Lo pongo acá. El stop loss y el TP son los mismos de la caja de posicionamiento. El stop loss sería el de mero abajo. Copio esto y lo pego acá en stop loss. Y por último el TP, copio esto y lo pego en el TP, que es este de aquí. Por último es, bueno, no por último, pero el siguiente paso es la cantidad de pips que ganaste o perdiste. En este caso yo puse mi stop loss, lo puse en esta zona, agarrando 3 pips del mercado, que fue lo que yo puse. Lo que gané en esta operativa fueron 3 pips. Y aquí lo pongo, 3 pips. La cantidad monetaria que obtuvimos, como fue casi tablas o break-even, punto de equilibrio, fueron $38. Pongo ahí la ganancia que tuve, $38. Y por último, el porcentaje. El PL significa, por cierto, no les expliqué, PL significa Profit and Loss, es decir, pérdidas y ganancias, en pips, en dinero y en porcentaje. El último es el porcentaje y ese se nota o lo puedes ver aquí en la caja. Aquí te va a decir el porcentaje que estás ganando cuando se toque el trade, o que estás perdiendo también, que es 1%. En este caso, si
mi trade se salió donde yo puse mi stop loss, que fue esa línea color amarilla que puse, lo que hago es simplemente agarro el color, las coordenadas de esta línea de color y lo pongo aquí en la caja. Y ya me va a dar el retorno, 0.06. Menos la comisión fueron como 0.05 el retorno. Y ya, al último, lo que vas a hacer es, de estar en 200,000 tu cuenta, ahora subió a 200,038 dólares, que fue el retorno de la operativa. Y así, cada vez que tengas una operativa o un nuevo trade, lo vas a ir llenando aquí. Libra Chef, a lo mejor este fue una en largo, pero este fue en otro punto pues otra fecha. En este caso a lo mejor también fue en febrero, pero fue el día 9 de febrero. Y así te vas a ir llenando toda la información y así vas a tener una administración correcta de los recursos que estás gestionando. Pero bueno, familia, eso fue todo por hoy. Espero les haya sido útil esta información. Y lo más importante es que entiendas que al final del día esto es un negocio. Esto es una profesión como cualquier otra. Y este tipo de actividades un poquito más administrativas son de igual importancia que saber leer los gráficos, que tener una estrategia o que gestionar tus emociones. Es importante que tengas orden y organización en la manera en la que creas tus procesos, resultados y todo el sistema que tenemos. Chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.